Todos los miércoles, nuestro microantena infantil del Ministerio Público Pupilar. Saludamos en esta mañana a la doctora Rebeca Russo. Ella es la secretaria de la Asesoría de Incapaces de Embarcación. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, qué gusto en saludarla. Buen día y buen día a todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes también. ¿Está en embarcación, doctora? Sí, estamos en embarcación en el trabajo. ¿Qué temperatura en embarcación a esta hora? A esta hora aproximadamente 20 grados, 22 grados. Bien. Bien. Por ahora tenemos mañanas lindas, mañanas frescas. Sí, ¿se sufre mucho ahí en horarios de siesta, por ejemplo? Sí. Aún no. Hemos tenido algunos días que nos han sorprendido con un calor que llegó a los 40 grados aún en esta época. Pero por ahora hemos retomado las mañanas frescas y a la siesta sí está subiendo entre 33 grados, 35 como mucho por ahora. Luego sí sube más de 40. ¿Y cómo se combate eso? ¿Con aire acondicionado, imagino? ¿En con casa? Con aire acondicionado, adentro, con cosas frescas. Gracias a Dios acá la comunidad también ha implementado la pileta municipal para los niños. Es la única forma. Doctora, con agua. Claro. Doctora, el 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña. De la Niña. ¿Qué significa? El Día Internacional de la Niña ha sido creado para reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que estas niñas enfrentan a lo largo de todo, que ha enfrentado a lo largo de todos los tiempos, para poder estar en igualdad de derechos con los varones. O sea, es necesario, se ha creado este día para reconocer ese derecho y para promover su empoderamiento y así lograr su reconocimiento y lograr que las mismas también crezcan en igualdad de condiciones que los varones. Claro. Mire, es necesario cambiar estos estereotipos que existen de género para que las niñas cuenten con los mismos derechos. Claro. Porque en todo el mundo tenemos millones de niñas y adolescentes que aún siguen sufriendo las desventajas. Tenemos conocimiento de diferentes hechos que vulneran los derechos de la niña, hechos graves en diferentes países, en diferentes culturas. Y nosotros no somos la excepción, lamentablemente, y también acá en nuestra provincia. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos que se vulneran? Y se vulneran los derechos el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la igualdad de condiciones cuando van a los colegios. ¿Se vulneran derechos? Explíquenos cómo se puede vulnerar derechos de la educación o a la salud. Y por ejemplo, no tienen el mismo acceso que tienen en otros lugares. También tiene mucho que ver con el lugar en el que se encuentran, ¿no? Con el lugar en el que están domiciliadas, con las distancias que los separan, pero a medida que van creciendo, las niñas son distintas a los varones, entonces necesitan otro acompañamiento, tanto desde la salud como desde la educación, con la información que deben recibir. Claro. ¿Y cómo se puede llegar con la información para que ellos reconozcan los derechos que tienen, o ellas? Mediante la educación. La única manera es mediante la educación, pero llegando de manera efectiva, logrando que conozcan sus derechos, que puedan acceder a la información que les corresponden. Por ejemplo, las niñas, las adolescentes en el sistema de salud deben acceder a toda la información sobre cómo cuidar su cuerpo, sobre el tema de la reproducción, sobre el tema sexual. Es muy importante todo eso. Nosotros hemos sufrido acá en el norte salteño graves hechos de vulneración de las niñas y adolescentes, por ejemplo, en el caso de las que pertenecen a las comunidades. Claro. Nosotros tenemos varias comunidades que integran nuestra comunidad, somos nuestros habitantes, y las niñas de esas comunidades han visto vulnerados sus derechos de diferentes maneras. Hace un año atrás se ha conocido los lamentables hechos de abuso que sufrían en las comunidades,
por personas que venían de afuera y abusaban a las niñas originarias y en bandas. Y productos muchas veces de esos abusos y de esa vulneración de derechos que tenían las niñas y adolescentes, también hubo embarazos donde esas niñas también han visto vulnerado no solo su derecho, no solo su cuerpo, sino también su derecho a la niñez, teniendo que ser mamá. Esos niños que luego nacieron también han visto vulnerado su derecho a la identidad por el abandono y por el abuso que habían sufrido sus madres. ¿Es una cuestión cultural, doctora, en los pueblos originarios, de que la mujer nace solamente para procrear? No, estos han sido abusos cometidos por personas que llegaban de fuera de la comunidad. Ajá. Es el famoso chineo. No sé si usted escuchó, sí, claro. un famoso llamado lamentablemente chineo, de una manera racista, y por la cual llegaban personas que no pertenecían a la comunidad, muchas veces hasta no pertenecían ni siquiera a la provincia, que por X circunstancias llegaban a la zona, ya sea por trabajo o con el solo objeto de cometer estos hechos aberrantes, atento al lugar donde se encontraban estas comunidades alejadas de los centros más urbanos, donde estas niñas no tenían ni acceso a la información y eran de escasos recursos, por lo cual se veían en total indefensión. ¿El chineo entonces no es propio de la cultura aborigen? No, ellas son las víctimas. Y lo que lo cometen son personas que vienen de afuera de la comunidad. Pero también cometen los hombres de la comunidad. No. Son personas extrañas a la comunidad. Justamente extrañas a la comunidad, y justamente por eso esos niños han visto los niños producto de esos abusos han visto vulnerado su derecho a la identidad, porque muchas veces son personas que nunca más se las vio en el lugar, ¿Y que venían con ese solo objeto de abusar de las niñas en esas condiciones vulnerables. ¿Y cómo se puede trabajar, doctora, para evitar ese chineo? Bueno, se está trabajando, venimos trabajando nosotros a raíz de que se conocieron estos hechos por una denuncia de una de las víctimas ya adultas. Desde el Ministerio Público de la provincia se ha tratado de restablecer esos derechos vulnerados y reivindicar también esos derechos, principalmente en las menores de edad, que son adolescentes, los productos de esos abusos que tienen vulnerado su derecho a la identidad, tratando de identificar a estas personas, tratando el reconocimiento filial que le corresponde a esos niños, y ver por el derecho alimentario que también tienen los niños y la obligación de estas personas que han cometido estos hechos de abuso. Las personas adultas han tenido y tienen su derecho a realizar las denuncias, y a que continúe la cuestión por la fase penal. Nosotros trabajamos para prevenir estos hechos y para que ya no sucedan con la información. Haciendo llegar la máxima información posible sobre todos sus derechos, para así, como decía en un principio, empoderar a estas personas en su defensa. ¿Y a través de este trabajo se han visto reducidos los casos? Sí. Hoy por hoy podríamos decir que ya no existe no existe de esa manera como existía a larga data. Como te digo, los niños que han nacido a raíz de estos hechos de abuso hoy por hoy son adolescentes ya. O sea, esto ha sido una práctica de larga data y de años anteriores. Actualmente se trabaja mucho con la parte, con los efectores, como te decía, de salud y de la educación, para que las niñas tengan la información correspondiente, en este caso, por ejemplo, al cuidado de su cuerpo, para que accedan a toda la información correspondiente a la salud, y para que en la parte de la educación también cuenten, por ejemplo, para recibir de manera efectiva esa información con maestros bilingües. Imagino que se trabaja en forma coordinada y mancomunada con el sistema educativo.
Exactamente, educativo y de la salud, como te digo, Claro. son dos sectores muy importantes porque aparte el sistema de salud tiene el personal, viste, de APS que le llamamos nosotros, que son los enfermeros rurales que salen y que recorren las comunidades más más de cerca. Nosotros, a pesar de que también estamos a grandes distancias de las comunidades, también tratamos de llegar a las comunidades, nos constituimos en los lugares, pero no con la frecuencia que, por ejemplo, lo hace el sistema de salud. Claro. Entonces, claro, el sistema claro. de salud es el que está encargado más de estar a diario y brindar esta información y brindar los recursos. Sabemos que hoy por hoy existen diferentes recursos para que las niñas, las adolescentes sobre todo, accedan al cuidado de su cuerpo. Doctora, ha sido un placer charlar con usted. Muy amable. Buen día. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. La doctora Rebeca Russo, secretaria de la Asesoría de Incapaces de Embarcación, en nuestro microantena infantil del Ministerio Público Pupilar.